Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Carmen, de Madrid. Adelante, Carmen. Mire, yo no es que tenga duda, pero hay una palabra en lo que usted ha hablado hoy, que dice que San José no conocía a la Virgen hasta después de nacido el niño. Entonces, ese hasta en nuestro lenguaje castellano es como que se termina ese proceso que se ha hablado antes. O sea, que no es duda, pero sí que me sorprende esa preposición. De acuerdo. Bien, la verdad es que es cierto que igual teníamos que buscar en griego exactamente. Estamos hablando de Mateo 1:25 y dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Bien, es cierto que podría, o sea, si cogemos exclusivamente este texto, pues podría ser interpretado de esa manera que dice usted. Hasta entonces no, pero después sí. Bueno, pues como en el próximo programa explicaremos, también hay textos que hablan de la virginidad perpetua de María. No únicamente que fue virgen antes y en la concepción de Jesucristo, sino también después de, o sea, nuestra fe en la virginidad de María es perpetua. Pero tiene usted razón que, claro, que si uno cogiese, ¿no?, exclusivamente ese texto podría sacarlo de contexto. Pero está claro que aquí lo que se quiere decir es que es un hecho que María concibió sin que José hubiese tenido con ella relación carnal, sin que lo hubiese tenido, sin que hubiese tenido hasta ese momento, pero claro, sin pretender que la palabra hasta sea después sí, no. Como digo, hay que completar ese texto con otros que posteriormente también se afirman. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan y llamo desde Madrid. Adelante, lo escuchamos. María era prima de Isabel y seguro que por relaciones familiares entonces Jesús y Juan Bautista se debían de conocer y de jóvenes debían de haber estado jugando juntos y tener, pues, no sé, experiencia juntas como tengo yo con mis primos, ¿no? Y ¿por qué luego se extrañó tanto al ver a Jesús en el momento del bautizo? Muchas gracias. Vale, vamos a ver. Es curioso que en ese texto del bautismo, el río Jordán, después cuando da un poco como el relato, dice Juan Bautista, yo no le conocía, lo dice por 3 veces, yo no le conocía. Obviamente, como había dicho el oyente, tenía que conocerle humanamente hablando. Lo que ocurre es que Juan Bautista todavía no había recorrido todo ese recorrido de fe de descubrir en su primo al enviado de Dios. Por eso dice yo no le conocía, porque el conocimiento de Jesús todavía había sido externo, había sido superficial. Yo alguna vez he pensado, si es fuerte reconocer para nosotros, ¿no?, si es fuerte reconocer en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios hecho hombre, más fuerte tuvo que ser eso para los coetáneos con él, los que vivieron con él, los que le habían tenido como un compañero más, como un primo con el que juego, como un compañero de clase. O sea, todavía tiene que ser más fuerte ese reconocimiento de fe para quien le ha visto en la vida ordinaria y ha visto, pues es un chico majo, pero un chico normal, ¿no? Algo así le tuvo que pasar a Juan Bautista. Por eso insiste en ese yo no le conocía y se impresiona de ver que ese primo suyo, con el que él había compartido pues alguna parte de su infancia, no sabemos cuánta, pues se manifieste como la plenitud de la revelación de Dios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. Me llamo Justi, llamo desde Madrid. Adelante, y Justi. Mi pregunta no es con el tema de hoy, sino que hace unos días habló usted de los sacrilegios, que hay muchos sacrilegios, que no solo está en robar el sagrario o en romper una imagen, sino que hay muchos sacrilegios. Mi pregunta es la siguiente. Conozco a vecinos de vivir codo con codo y vamos, que los conozco bien, que no pisan jamás la iglesia, que si hay que hablar mal de ella y de los curas, son los primeros. Y ayer, sin ir más allá, ha habido que se ha muerto una vecina a un funeral y han ido a comulgar algunos. De verdad, es que me puse, que me afectó hasta el estómago, se me quitaron las ganas de cenar, no podía. Porque yo digo, si a lo mejor hace desde que se casaron 40 años o más que no han confesado ni frecuentan la iglesia, ¿eso no es un sacrilegio meter al Señor en su interior, en su corazón? Pues mire usted, la verdad es que habría que distinguir quizás, ¿no?, entre lo que objetivamente es
y quizás el grado de culpabilidad que ellos tengan a nivel subjetivo, porque es posible que sus vecinos hayan hecho eso, pues bueno, pues sin conciencia de que ciertamente comulgar de esa manera, pues es que en sí, objetivamente hablando, es un sacrilegio. Lo que ocurre es que, bueno, pues que ellos también, la ignorancia, su ignorancia posiblemente, pues les dispensen gran parte de la culpa que puedan tener por ello, porque igual ellos dicen, bueno, pues es que es una manera también de significar que somos vecinos y como esta persona ha fallecido, pues bueno, pues vamos a comulgar para que también en este momento, o como una cierta expresión vaga de fe, o sea, es decir, que desgraciadamente es verdad que a veces se comulga de una manera que es absolutamente incorrecta, incorrecta. Ahora, esa persona, ¿qué grado de culpabilidad tiene en lo que sí objetivamente, ciertamente es un sacrilegio, pero qué grado de culpabilidad tiene? Hombre, pues yo no me atrevería a juzgarlo, porque por desgracia, ¿no? O sea, que es un hecho que la ignorancia hoy en día es verdaderamente grande, ¿no? Entonces, pues usted ore por ellos en la medida en que pueda tener una cierta relación, pues personal con ellos, pues igual puede llegar un momento en el que una cierta intimidad puede animarles a acercarse al sacramento de la confesión, que no tenemos que comulgar de cualquier manera, yo qué sé, o sea que el Señor a veces nos pone situaciones de poder hacer apostolado, ¿no? Pero bueno, creo que ese descomponerse por parte de usted, ¿no? De ese sufrir tanto, procure que su sufrimiento, sí, ¿no? Pero sea un sufrimiento en el Señor, ¿no? Y que no sea un poco una especie de amor propio herido, que seguro que no lo será, ¿no? Sino que sea por parte de usted un sufrir con el corazón de Cristo, pues porque vemos a tantas personas nuestras como ovejas queridas nuestras como ovejas sin pastor. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Vamos a ver, yo soy anónima. Adelante, muy bien. Vamos, es que estaba escuchando ahora y me viene la pregunta que ha hecho esa niña y a su madre. Sí. Entonces, yo como escucho todos los días a usted, pues le voy a decir que digo, pues me voy a llamar. Yo diría, escucha, por lo que he oído, por lo que he aprendido, claro. Cuando ha dicho a la niña que por qué no es con el pan, eso en la Eucaristía. Sí. ¿Eh? Sí, entonces yo le voy a responder que yo, por lo que he oído, porque lo aprendí más que lo oí, pues que María también viene, sí, del pan, porque ya le digo que usted no sé si habrá oído lo que vi yo en el Escorial en un mensaje, por mis propios oídos. Cómo fue concebida la Virgen, y siempre que habla de la Inmaculada estos días, pues digo que sí es verdad, porque la Virgen fue lo que vi yo en el Escorial, fue en un mensaje que la Virgen fue embarazada con el pan del trigo, con una espiga, estando con un disgusto muy grande Joaquín y Ana, pues fueron se apareció un ángel y no tenían hijos ellos, claro. Se apareció un ángel y dijo, mira, pues encontrarse, les dijo, mira, vete a Jerusalén, al Arco Dorado, y allí te encontrarás con Ana. Y otro ángel le apareció a Ana, le dijo, vete al Arco Dorado que hay en Jerusalén, que te encontrarás con Joaquín. Y al encontrarse los dos allí en el arco, pues claro, se saludaron, el disgusto que tenían se saludaron, y al abrazarse vieron los dos una espiga, que esa espiga se desgranó en ese momento, y entró los granos de la espiga dorados en el vientre de Ana. Eso lo digo yo pues porque lo oí en el Escorial, de mis propios oídos. Entonces en ese momento quedó embarazada Ana. De acuerdo, le digo una palabrita, mire, va a permitir que igual le corrija porque nuestro método de explicación del catecismo de la Iglesia Católica no puede ser el apoyarnos en revelaciones particulares. O sea, en revelaciones particulares que por otra parte pues están sometidas a discernimiento de la Iglesia y aunque incluso hipotéticamente no pues fuesen aprobadas el día de mañana, pero digamos que nosotros al explicar el catecismo tenemos que ir por el camino de lo que es la revelación de la Iglesia, que en ese sentido, pues como usted ve el catecismo de la Iglesia Católica, pues no recurre a argumentos de tal visión particular, no, porque eso nos podía conducir a
a un pequeño pues caos en el que donde ponemos la frontera entre las revelaciones auténticas o no auténticas, o sea, estas están aprobadas por la Iglesia, estas no, estas están en camino de, o sea, en esto es importante que cuidemos el método teológico, el método de la catequético. Pues por ejemplo, a ver, sería prudente pues que en una catequesis pues a los niños les mezclemos o a los niños o a los adultos, les mezclemos pues junto con lo que es revelación de la Iglesia, una supuesta revelación de una vidente y tal. No es prudente que lo mezclemos. No es prudente que lo mezclemos porque la catequesis es una catequesis de la revelación universal de la Iglesia, ¿de acuerdo? Por eso digamos que no me tome usted a mal esta precisión que le hago, pero es que obviamente hablamos para toda España, ¿entiende? Entonces es importante que hagamos ese matiz. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Sí, adelante, le escuchamos. Tengo dos preguntas. Uno, lo que había dicho Jesús me pareció un poco fuerte, cómo responderle hacia a sus padres, que después de 3 días dice dónde tengo que estar, o sea que se ha marchado sin avisarlo, ¿no? Uh-huh. Y la segunda es ¿qué opina la Iglesia de los tatuajes? Que uno se haga un tatuaje. Era eso, monseñor. De acuerdo. Bueno, con respecto a lo segundo, la verdad es que la Iglesia pues no ha hecho un discernimiento explícito sobre eso. Y además hay que decir que hay culturas muy primitivas, en África, etcétera, pues que tienen asumido el tema del tatuaje. Entre nosotros, pues es una cosa que se ha introducido últimamente y tal, ¿no? Pero bueno, como es lógico, pues la Iglesia no ha entrado en un discernimiento como ese. Y con respecto a lo primero, bueno, pues claro que es verdad, o sea, las palabras de Jesús a María y a José son un poco fuertes, como ha dicho usted. ¿Por qué me buscabais? Hombre, ¿cómo que por qué te buscábamos? ¿Cómo no te vamos a estar buscando? Si te habías perdido. Si nosotros no sabíamos dónde estabas. ¿Cómo te buscábamos? O sea, claro que las palabras de Jesús, en el fondo, son palabras proféticas. Son palabras proféticas que están revelando quién es Él y también están preparando el corazón de María y de José para lo que les viene. Que a María y a José les viene algo muy grande y muy gordo, que es prepararse para que su hijo sea el salvador del mundo, ¿no? Y tienen que desprenderse de él, y tienen que... A mí una de las cosas que más me maravilla de la maternidad de María es que ella no fuese posesiva, es que ella fuese generosa. Ella nunca frenó a su hijo en la entrega en la cruz. Lo típico de una madre es agarrar a su hijo, no sé, que su hijo no sufra, que su hijo no tal, intentar evitarle el... No, pero María tiene una maternidad de la que sufre con su hijo, pero al mismo tiempo no frena desde su carne y su sangre, no le frena a su hijo en la entrega a la que el padre le lleva. Y eso también es posible porque ha habido una educación mutua. María ha educado a Jesús, pero también Jesús ha educado a María y a José. Por eso esa especie de intercambio de palabras que nos suenan fuertes forman parte de una palabra profética de Jesús que está educando los corazones de María y de José para que ellos también participen de la obra de la salvación, de la obra de la entrega de Cristo para la salvación del mundo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, adelante. Oye, me llamo Ignacio y le llamo desde Andalucía. Mi pregunta es la siguiente. Un sacerdote me dijo una vez que solo teníamos un padre, el del cielo. Pero parece que usted habla de 2 padres. ¿Me podría aclarar este punto? Bien. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, no es contradictorio. No es contradictorio. La clave está en, bueno, qué precisión le demos a las palabras con las que estamos hablando. De hecho, el Evangelio dice, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No llaméis a nadie Padre en la tierra. Hay un evangelio que dice eso. Y no llaméis a nadie Padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre del cielo. Bueno, es una manera de hablar. O sea, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que nuestro Padre de la tierra, en el fondo, es un sacramento, es un signo de la paternidad definitiva de Dios en el cielo. O sea, es decir, no tenemos que entenderlo no como 2 paternidades en el sentido
como si fuesen dos líneas paralelas. No, no, el origen es el mismo. Dios Padre nos ha dado a nuestro Padre de la tierra. Por eso a mí una de las cosas que siempre me ha chirriado más es, ¿tú a quién quieres más? ¿A tus padres de la tierra o a Dios? Hombre, o sea, no haga esa pregunta porque Dios Padre es el que me ha dado a mis padres de la tierra. Luego, mis padres de la tierra son un sacramento, entre comillas, ¿no?, de la paternidad de Dios. Y la paternidad de Dios se expresa a través de la paternidad de los padres de la tierra. ¿De acuerdo? O sea, es un signo de lo otro. Bien, pues, igual que también el matrimonio, el esposo y la esposa son un signo de la esponsalidad de Dios. Pero Jesucristo, él, que era célibe, quiso tener una esponsalidad no a través de una mujer, sino directamente. Pero es que Jesucristo, concebido virginalmente, quiso que su paternidad no fuese como la nuestra, con un sacramento que nos significa Dios, sino que tuviese directamente a Dios como Padre y no indirectamente como le tenemos. Bueno, no he dicho bien eso, indirectamente. Nosotros también tenemos a Dios como Padre directamente, pero Dios ha querido que su paternidad sea expresada por esa mediación de la paternidad de nuestros padres naturales, que es la que Jesucristo no tuvo, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. En resumen, que no hay contradicción en decir que tenemos dos padres, el Padre de la tierra y el Padre del cielo, o decir que tenemos un único Padre, el del cielo, siempre y cuando entendamos que el Padre de la tierra es un don, un regalo del Padre del cielo. Damos paso brevemente a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, brevemente, por favor. Gracias, monseñor, por Sí. todo lo que aporta a la Iglesia. Perdón. Yo tengo cierta inquietud de este dicho que hay, que no estoy de acuerdo con él, pero vamos, tendrá su motivo, de que primero es ¿cómo se dice?, la devoción, la obligación antes que la devoción. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo sé que a cada cosa hay que darle su sitio y su lugar, ¿no? Pero no estoy muy de acuerdo porque si a Dios lo tenemos, la escala de valores, Dios tiene que estar por encima de todo lo demás. No quiere decir con esto que vamos a ver, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero yo, en mi entender, pienso que Dios tiene una prioridad grande y la escala de valores tiene que estar por encima de todos los dichos y de todas las cosas que haya. No quiero decir con esto que yo abandone alguna obligación, no obligación, sino alguna cosa que de pronto yo tengo 4 hijos, que me venga cualquier cosa y yo sí lo deje, no lo dejo por gusto, sino por una cosa así, pero es que ya creo yo que está eso como un poco viciado de ante la... Perdóneme que le corte, que tenemos el tiempo cumplido. Sí. Bien, pues mire, pues tiene usted razón. Pues el refrán, primero es la obligación y luego la devoción, puede ser bien entendido o puede ser mal entendido. La obligación quiere decir que tenemos deberes de Estado que son prioritarios, que si yo tengo que preparar a mis hijos la comida, etcétera, no puedo en este momento dejarlo. Primero es la obligación. Pero es que la devoción y el amor a Dios sobre todas las cosas no es una devoción, o sea, es que es lo fundamental de nuestra vida, o sea, no únicamente es la obligación, sino que es lo fundamental, es la columna vertebral de nuestra vida. Luego, no podemos calificar los deberes religiosos como de mera devocioncilla, pues no, pues no, pues no. Sí, buenos días, adelante, le escuchamos. Mira, buenos días, le llamo de Salamanca, monseñor. Muy bien. A mí lo que usted ha escuchado alguna vez lo he leído, lo que usted ha dicho alguna vez lo he leído y estoy de acuerdo. Pero ahora mismo se me ocurre la siguiente pregunta: ¿de qué base se deduce la relación familiar de prima de Isabel cuando se dice en la Biblia, o por lo menos al texto que leemos nosotros en castellano, que María visita a su prima Santa Isabel y allí mismo no le llaman hermana sino prima? Solo es una duda al respecto. Muchas gracias, padre. Sí, muy bien. Bueno, tenga en cuenta que usted está leyendo el Evangelio, no lo está leyendo en arameo y en hebreo, sino lo está leyendo en griego. Luego, ¿qué ocurre? Vamos a ver, ocurre lo siguiente, que en griego sí existe la capacidad de distinguir primo y hermano, en griego sí. Pero no en arameo ni en hebreo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que que es obvio que
los evangelios, aunque han sido escritos en griego, están recogiendo unas palabras de Jesús y de la primera comunidad cristiana que no han sido pronunciadas en griego, sino han sido pronunciadas en arameo. Por ejemplo, pues Jesús no pronunció en griego el Padre Nuestro. Jesús muy posiblemente no sabría griego. Él hablaba en arameo. Detrás de esa formulación en griego de los evangelios se esconde el lenguaje, o sea, digamos, el idioma original en el que Jesús lo dijo, que él no lo dijo en griego, lo dijo en arameo. Entonces, digamos que tengamos en cuenta que en griego sí se puede decir el término primo, pero claro, cuando el traductor griego ha puesto por escrito el término, o sea, ha traducido del arameo al griego, él no se ha puesto a decir, a ver, este término hermano significa primo primero, significa primo segundo, significa pariente lejano, significa hermano propio. No, él lo que ha hecho ha sido, a ver, yo traduzco todo lo que diga, lo traduzco por el término hermano y a correr. O sea, es decir, que en griego sí se puede decir primo. Sí se puede decir primo, como de hecho en algún caso está dicho, ¿no? Pero claro, sin pretender que eso dirima este asunto que aquí estábamos hablando, porque es que ni el Señor, ni María, ni Isabel, ellas nunca hablaron en griego, ellas siempre hablaron de hermanas, nunca hablaron de griego, nunca hablaron, perdón, de prima, porque no existía tal término en el idioma que ellas hablaban. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, padre. Sí. Mire, vamos a ver, yo pertenezco a Toledo, vivo en Toledo, y yo soy catequista, llevo integrada en la parroquia desde que yo creo que tengo memoria, y ahora cada vez se nos da más el caso de que hay niños que vienen de otros países, sobre todo de Sudamérica, piden los sacramentos, y cuando estamos con la iniciación cristiana, nos damos cuenta, por padres, por vecinos, por gente conocida, de que no están bautizados. Mi pregunta es, ¿por qué a esos niños no se les hace un inicio o un camino catequético para prepararles para el sacramento del bautismo y no que en la misma ceremonia, sea confirmación, sea comunión, se les bautiza? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Puede haber, dependiendo de del proceso de iniciación cristiana de las distintas diócesis, puede haber decisiones un poco distintas, porque cada diócesis suele tener su directorio de iniciación cristiana. Algunas lo tienen ya pensado y publicado y aprobado, otras pues no lo tienen, ¿no? Pero una diócesis tiene que pensar y publicar un directorio de iniciación cristiana, que es el decir, a ver, a los niños que están sin bautizar, pues hasta tales años, tales añitos, pues les bautizamos como si fuesen niños recién nacidos, pero a partir de esta edad ya entendemos que tienen algo de conciencia, luego tienen que tener una especie de preparación para su edad. A los niños que están ya en determinada edad, pues les hacemos un proceso más largo, más corto, es decir, existe un margen en que cada diócesis haga un discernimiento sobre cómo llevar adelante la iniciación cristiana, dependiendo de con cuántos casos se encuentre, etcétera, etcétera. Pero digamos que la clave, o sea, lo importante es lo siguiente, o sea, lo delicado es ver cómo discernimos cuándo ha llegado el momento en que un niño ya no es tan niño y entonces no le vamos a bautizar ya como se bautiza a un niño recién nacido, sin necesidad de que él tenga una conciencia y una preparación primera, sino que ya tiene que tener una preparación. Eso es un poco lo delicado del discernimiento. Y se puede llevar de una manera u de otra, dependiendo del número de niños que sean, etcétera. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, soy Pedro de Valencia. Muy bien. Mire, mi pregunta está relacionada con lo que acaba de decir sobre los hermanos de Jesús. Yo, oyendo una emisora de radio de las que dicen la misa los domingos para enfermos y demás, precisamente en este ciclo B, me parece que fue en el 2009 cuando este evangelio
cayó en domingo, y le oí al sacerdote, cuando hacía la homilía, decir, hablando de los hermanos de Jesús, del mismo pasaje que usted acaba de comentar, decir sobre los hermanos de Jesús, decir, o bien, eso fue literalmente, dice, o bien porque los judíos llaman hermanos a todos sus parientes y especialmente a los primos y demás, o bien porque San José fuera viudo. Esta es la expresión en sí, dando a entender que podían ser, que San José podía haberse casado con hijos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo considera esto la Iglesia? Muchísimas gracias por la nueva evangelización que estamos sintiendo ya con sus charlas de todas las mañanas. Gracias. Bien. Sí, pues es correcto. Es correcto que cabe la hipótesis de que San José pues se hubiese desposado con María siendo viudo y que hubiese tenido hijos en el anterior matrimonio y que pudiesen ser lo que nosotros llamamos hermanastros de Jesús. Es una hipótesis. Bien, pero es una hipótesis para la cual no tenemos ningún dato. Ningún dato. No es nada contrario a la fe, por supuesto, pero no teniendo ningún dato, ni ninguna tradición que afirme tal cosa, etcétera, lo lógico es pensar lo otro. Lo lógico es pensar lo otro porque, de hecho, sabemos que en ese idioma judío, en ese idioma hebreo y arameo, etcétera, en los idiomas semíticos, no existe una distinción de términos, sino que el término hermano es pariente en el sentido amplio. Y por supuesto que pariente en el sentido amplio también es hermanastro, por supuesto.